ya me parece que podemos comenzar, ¿eh? Si a ustedes les parece, Noemí, voy a hacer una presentación. Buenas tardes a todos, tarde-noche, porque ya estoy encerrado, pero supongo que ya está oscureciendo. Anocheciendo. Claro, Son más entonces cortos los días ahora. son más cortos los días. Hoy, bueno, como ya iniciamos el año pasado con estas reuniones virtuales, a consecuencia de la pandemia, hemos intentado realizar una reunión por mes. Ya tenemos programado para los meses subsiguientes también, así que todos aquellos que quieran participar lo pueden hacer directamente como hicieron ahora, ingresando al link que el mismo colegio de abogados le permite y le transmite a través de la publicidad. Hemos transitado tocando muchos temas, siempre vinculados a lo registral, y hoy hemos convocado a la doctora Noemí Díez, a la cual yo mismo le transmití, le dije, elegí un tema que te guste a vos, pero a su vez que sea un tema que haga que pensar. Y si eligió realmente un tema que nos va a hacer pensar, y bastante, yo les diría, porque todos aquellos que la escuchen hoy, estando ahora presentes o que el día de mañana puedan escuchar la grabación, porque esto se graba y se sube a la página del Colegio de Abogados, van a seguir pensando. El tema ella lo ha titulado el Open Government Data en el registro de la propiedad inmueble. Y ha planteado un interrogante. ¿Es posible una política de datos abiertos sobre los datos registrales? Bueno, eso nos da que pensar y bastante. Noemí Díez, además de ser una gran amiga, con la cual hemos transitado muchos años, porque realmente cuando uno dice mucho, son muchos, la verdad, y por ahí tampoco lo decimos reiteradas veces porque nos delata la edad, ¿no es cierto? Pero hemos transitado muchos años, pero también hemos aprendido juntos, al igual que, bueno, muchos de los que están acá escuchándome ahora, no los nombro porque son varias las personas, nos une una gran amistad. Noemí Díez es abogada, es escribana, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste, posgrado en Derecho de Hipotecas, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, es docente de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, Católica de Lima y Nuestra Señora de la Asunción, San Sebastián de Chile y en la Universidad Nacional de La Plata. Autora de Praxis de Derecho Administrativo 2010, un libro colectivo, Tema Bien de Familia, Asesoría General de Gobierno, Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo del Chaco, colaboración en el libro Sistema de Jurisprudencia Civil del doctor Marcelo López Mesa, editorial La Ley, Buenos Aires, 2012, tomo quinto, comentarios a la Ley 17.801 y a la Ley 14.394. Otra obra es Derecho Registral, una perspectiva multidisciplinaria, volumen 3, director también un amigo, Sebastián Sabene, coordinadora Elda Fernández Cosini, esto en la editorial La Ley, Fundación Editora Notarial Buenos Aires, abril, muy reciente, 2020. Tiene publicaciones en revistas jurídicas de nuestro país y del extranjero y, por supuesto, a pesar de que no lo he manifestado, ha expuesto, ha presentado numerosas siempre ponencias en las jornadas, en los congresos, y es una persona que
en sus disertaciones nos deja siempre un motivo para pensar. Así que bueno, Noemí, hecha la presentación, el auditorio es todo tuyo, te dejo y puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, Miguel, falta que vayas poniendo para la gente el PowerPoint para que la gente vaya siguiendo los temas. ¿Vos no lo tenés ahí? Con esa cara de sorpresa. ¿No lo tenés ahí? No lo tenés ahí. Sí, pero vos lo tenías que poner para, no sé, yo cómo se hace para poner, si yo lo tengo en mi computadora. A ver, Sofía, ¿podés habilitarla? Pero no sé cómo se hace para poner, no tengo la menor idea. Abajo dice, bueno, explícale vos, Sofi. Tenés que fijarte que tiene que decir compartir. Compartir pantalla, dice. Abajo. ¿Lo tenés abierto ante todo? Sí, sí. Bien. Capaz que lo tiene en inglés. No, ya lo puse a aceptar, compartir pantalla. En español tengo. Y ahora... Bueno. Y ahí, si tenés abierto, vamos a ver todo. Todavía no lo estamos viendo. Ahí, si vos tenés abierto el archivo, nosotros lo deberíamos ver. Todavía tenés que picar en el archivo. Tenés que picar en el archivo. Y después poner abajo, aceptar. Abajo a la izquierda que te va a salir compartir pantalla. Cuando ves que lo tocas, pones abajo aceptar. Para que te lo levante a la pantalla. Bueno, no sé, porque esto está en la pantalla de mi computadora, no está acá. Y no puedes poner vos el que yo te mandé, Miguel. Y a ver, espera, lo estoy buscando. Sí, poné vos mejor, porque esto que me estás haciendo es muy... Se necesita una inteligencia superior para poder saber y determinar esto. Así que disculpa, pero pondrá poner y bueno, si no arrancamos sin ninguna filmina ni ningún PowerPoint. Para empezar, yo quería contarles a ustedes que todos los tratados internacionales en los cuales se ha suscrito nuestro país y los tratados de los últimos 50 años han consagrado para la gente el derecho a la información y lo han puesto en valor, lo han valorizado de modo que hoy la información y el saber, el conocer, el saber datos es un valor y una necesidad muy importante del ser humano. Cualquier tipo de datos, ya vamos a ver el dato que sea. Y dentro de esto hay una política o una tendencia mundial que es abrir los datos. En la política del Open Government Data, que es la política de abrir los datos del gobierno. Saben ustedes que los gobiernos tienen una gran reserva de datos, lo que se llama el Big Data, y tienen grandes reservas en sus registros, grandes reservas de datos que pueden ser utilizados. Lo cual no quiere decir que todos los datos se den a conocer ni que los datos se abran. Ya vamos a ver qué datos se abren. Y esto no es una cosa nueva. Esta política de abrir los datos surgió en el año 1970 en el Reino Unido porque la gente, los súbditos de la corona, reclamaban saber y conocer cuáles eran los gastos de la corona y cuánto costaba mantener a la familia real. Y de ahí empezó un gran movimiento para que el Estado transparente dé a conocer cuáles eran esos datos económicos en principio. Esto fue recogido en el año 99 por el presidente Obama, que sentó las bases y los datos de la política de datos abiertos en enero del 99 con un memorándum que sentó las bases y los principios de la política en general de los datos abiertos, que está en casi todas las leyes y está también en nuestra ley de información pública, la 27.275 del año 99.
casi la mayoría de los países se adaptó y se incluyó en la política de datos. ¿Por qué? Porque primero que quedaba bien, muchos gobiernos son demagógicos, se ofrecieron a abrir los datos, ya vamos a ver que algunos abrieron, otros más o menos, algunos no abrieron nada, otros solamente suscribieron un convenio que se suscribió en Washington en el año 2011, que se llamó Open Government Membership. Todos los miembros de los países que se habían propuesto abrir los datos que tenían en sus archivos para la gente. Ahora bien, si bien es cierto que es una política mundial y una política importante la apertura de datos para los gobiernos, ¿qué persigue con esto? Persigue la transparencia en los datos que se informa, persigue también la participación del ciudadano, ahí está, la participación, yo les voy a ir poniendo para que ustedes vayan leyendo. Ah, no, voy a tener que poner vos porque parece que de mi máquina no anda, ¿eh? Sofía va a tener que poner vos, tenés que hacer 2 clics para que pongan los 2 renglones, ahí está. Anda diciéndome y yo te voy avanzando. Sí, bien, bien, entonces, ¿qué datos pueden ser brindados y qué se supone qué datos se van a abrir? Esa es la problemática, porque no se trata de abrir cualquier dato y no todos los datos que tiene el gobierno son posibles de abrir. Respecto a los datos registrales, esto no se ha estudiado mucho todavía, la doctrina está en deuda con esto. Si bien es cierto que el Congreso Internacional de Derecho Registral del CINDER, que se hizo en el 2016 en los Emiratos Árabes Unidos, trató el tema, era el tema 2, que decía el desafío de los open data, el acceso a los datos registrales y el derecho a la privacidad. Verá, no, todavía no te adelante, vos todavía podés retroceder. Pero en realidad no se pudo aprovechar mucho en ese congreso, o por lo menos nosotros no pudimos aprovechar mucho porque los que hablaron eran registradores de primer mundo con otros sistemas registrales, por ejemplo los ingleses, que ustedes saben que todas las tierras son de la corona y le dan un uso por determinado tiempo, pero los inmuebles pertenecen a la corona. Los suecos, que tienen un régimen registral muy avanzado y muy distinto a nosotros, los noruegos hablaron, ellos tienen una política de datos total y absolutamente abierta, distinto a nosotros, ahí se puede saber todo y todo, y en realidad al no haber tomado este tema para exponer ningún país del tercer mundo, ningún país subdesarrollado como somos nosotros, realmente lo que han dicho ahí pareció realmente una expresión de deseo y pareció una cosa que a lo mejor a nosotros nos va a pasar dentro de unos siglos y con un paradigma que quizás nos cambie la cabeza. Y con muchísimas legislaciones, modificaciones en nuestra legislación registral que ya vamos a ir pudiendo de a poco. Eso que dijo el Congreso Internacional de Derecho Registral, que recomendó el CINDER y que pareció fantástico hoy día en nuestro país, hay que tomarlo con pinzas y verlo con anteojos y con mucho cuidado. Hay que verlo porque eso le servirá a algunos países, pero a otros y a los de los registros latinos, por lo menos hasta ahora, no se ve que nosotros podamos enrolar y podemos subirnos a ese tren. Muy bien, porque hay muchas trabas que ya vamos a ver ahora que no tienen ellos. Por eso nosotros vamos a dividir esta charla con ustedes en 3 partes. Primeramente, la importancia de la información. Nos vamos a referir, como ahí están viendo en la pantalla, la importancia de la información en el tráfico jurídico de los inmuebles. Después vamos a dar un pequeño pantallazo, unos pequeños conceptos de qué es la política del Open Data, cuáles son los datos abiertos, qué datos se pueden abrir, qué datos no se pueden abrir y que no es un gobierno abierto o que no es un gobierno de datos abiertos.
para terminar con lo más importante, saber si los datos del registro de la propiedad, o en principio primero de los registros y después del registro de la propiedad inmueble, se pueden abrir, que es el principal interrogante que se van a plantear ustedes y la principal preocupación que podemos tener nosotros como registradores, y que nos va a significar un cambio de paradigma o un cambio de cabeza. Y para esto les quiero contar un detalle que hablábamos con Miguel antes que empiece esta charla. Fíjense cómo va cambiando la cabeza de la gente, ¿no? Yo le contaba a Miguel que hace 22 años atrás la AFIP pretendía quedarse con la base de datos del registro de la propiedad inmueble, tanto de Chaco como de Corrientes. Nosotros estábamos en un estado de nervios, alterados, preocupados. Le decíamos al ministro que no, bueno, resistió un tiempo hasta que por fin le entregó la base de datos tanto a Rentas, que es el organismo provincial de tributación provincial, como a la AFIP, lo cual a nosotros nos pareció absolutamente terrible. Y a mí en la facultad me habían encargado, en una revista que se llama El Jurista, que ya no sale más, que escriba un artículo sobre eso, porque en aquel momento esa revista tenía mucha difusión. Y yo me acuerdo que titulé el artículo, decía, base de datos del registro de la propiedad inmueble, un tesoro muy preciado, porque nosotros sentíamos que nos estaban robando la joya de la abuela, que la base de datos era lo que nosotros teníamos que proteger, los datos almacenados en el registro, que no tenían por qué venir a saber ningún otro organismo, pese a que ellos, como nosotros, éramos el Estado y somos el Estado. Fíjense hoy, 22 años atrás, cómo todos tenemos la cabeza cambiada, porque hoy no solamente la FIP accede a la base de datos del registro, accede también la UIF. También la FIP sabe si compramos un auto, un inmueble, si gastamos con tarjeta de crédito, si nos vamos al exterior. Lo único que yo le decía a Miguel que le falta saber es a qué hora se almuerza en la casa de uno y a qué hora se cena. Eso es lo único que por ahora le está faltando saber a la FIP, y el único dato que obviamente, una ironía, ese dato no está en los registros, pero con lo cual le quiero significar que hoy sabe todo de todo y más de lo que nosotros quisiéramos que sepa y que se entere. Por eso nosotros decimos que la información hoy es un valor en sí mismo. El saber y conocer los datos tiene importancia en cualquier transacción, en cualquier negociación. Va a estar mejor posicionado el contratante que sabe y conoce, y cuanto más información tenga y más información esté al acceso de una persona, en mejores condiciones va a contratar el negocio. Miren, los gurúes del Banco Mundial dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI y que dentro de unos pocos años la economía de un país va a girar en torno a los datos. Y los datos ya significan un valor y un negocio en sí mismo, porque se transmiten, se pueden conocer. ¿O ustedes qué creen? Cuando levantan el teléfono y llama a alguien ofreciéndole una tarjeta de crédito de un banco, quizás la misma tarjeta que ustedes ya tienen, pero en otro banco, y le ofrecen a lo mejor que un año sin pagar gasto de renovación, con determinadas facilidades, límite de compra, etc. Lo mismo con las compañías de seguros. ¿De dónde toman esos datos? Porque esos datos se transfieren y se venden de banco a banco y de compañía de seguro a compañía de seguro. Por eso tienen nuestros datos, nuestros celulares, y nos llaman por teléfono para ofrecernos los servicios. Por lo tanto, la información hoy es importante. Saber y conocer hace que uno esté mejor posicionado en cualquier negocio, y también el tráfico jurídico de los inmuebles. Ya puedes poner el otro renglón. No es ajeno a eso, porque alguien, pero no todo, bueno, no importa, porque alguien que va a contratar tiene que saber y tiene que conocer
de qué se trata el negocio y las condiciones en las cuales se va a contratar. Y para eso el registro de la propiedad inmueble es muy importante. Y es muy importante porque existe, como dice ahí en la letra A, un problema de asimetría informativa en la contratación. Los dos contratantes, o los tres, o los cuatro, no van a tener el mismo conocimiento acerca de la información que necesitan, porque alguno podrá tener más capacidad, podrá tener un acceso más rápido al registro de la propiedad o a cualquier otro registro que se trate, podrá tener mejor asesoramiento de su escribano de confianza, de la inmobiliaria que se trate, lo cual lo coloca en una situación inmejorable para contratar, y otro quizás no tanto. Otro que conozca menos o que por lo menos no viva en ese lugar, por ejemplo, donde se está por comprar un inmueble, no puede tener idea que en esa zonificación a lo mejor el precio que le piden le parecerá muy alto porque hace muchos años, por ejemplo, no viene a Resistencia y no sabe que ese lugar está sumamente cotizado, que hay barrios cerrados, barrios muy lindos por allí, y le parece que el precio que le están ofreciendo es muy alto. Entonces probablemente la contratación se malogre justamente por esa desigualdad o por esa asimetría o desigualdad informativa. Miren, el 18 Congreso Internacional del CIN de Derecho Registral que se hizo en Santiago de Chile dijo que el catastro y el registro de la propiedad eran organismos destructores de la asimetría informativa en cualquier contratación. ¿Por qué? Porque la persona que adquiere un derecho o que va a contratar tiene que hacerlo confiado en las constancias del registro de la propiedad inmueble y también, por supuesto, en el catastro. Tiene que saber, tiene que conocer las condiciones del inmueble, si está grabado, si la superficie que le dice el título es la que realmente existe, tiene que ver si todavía está vigente la verificación de la subsistencia del estado parcelario, si puede hacer medir con su agrimensor de confianza el terreno, tanto mejor, justamente para tratar de eliminar estas asimetrías. Y por eso el registro es un organismo que, en palabras del Banco Mundial, trata de disminuir los costos de información. Aquí mi filmina tiene un error, dice de la admisión, y en realidad tendría que ser la adquisición del inmueble, porque lo que se trata es que el adquirente adquiera confiado en las constancias del registro y que tanto el comprador como el vendedor no tenga ninguna incertidumbre respecto del negocio que va a contratar, porque si bien es cierto, la información o el costo de la información es un pasivo para el que adquiere un inmueble y pero también podemos decir que es un costo de seguridad jurídica, porque no es lo mismo que él adquiera ciegas un inmueble y que vaya con contrato con un vendedor que le diga cualquiera, sobre todo estamos hablando de la gente de menores recursos y la gente más humilde, que cualquiera le puede decir sí soy el dueño y realmente no es el dueño, y esa persona jamás vino al registro a preguntar, tampoco fue al catastro y compró confiado porque le parecía a lo mejor una buena gente y una buena persona el vendedor. Miren, yo ya tengo, voy a decir, miren, no quiere que me calcule la edad, pero es fácil, llevo 30 años en el registro de la propiedad inmueble, y cuando yo empecé, el fraude inmobiliario era estadísticamente inapreciable, y ahora el fraude inmobiliario en la provincia del Chaco abarca un 10% del mercado, lo cual es muy alto y lo cual hace pensar que la gente inescrupulosa engaña, se aprovecha de esta asimetría, se aprovecha de la gente que no va a preguntar al registro. Nosotros tenemos, ahora no por la pandemia obviamente, pero teníamos un servicio de información al consumidor que sigue las pautas de la ley 24240 de defensa del consumidor, que es justamente un servicio informativo para el que venía a preguntar. Y muchas veces pasa que el que venía con preguntar decía, compré a fulano, no, pero mira, este no es el dueño, y realmente
lloraba, se descomponía, se ponía mal. Eso hoy día no puede ocurrir, porque la información está al alcance de todos. Y obviamente tiene un costo, la información no es gratis, pero tampoco no es un costo tan excesivo que la gente no pueda acceder a conocer esa información. Por lo cual, nosotros con esto, ¿qué le queremos significar? Que el registro de la propiedad inmueble le brinda seguridad jurídica a la gente y el catastro le brinda una seguridad económica en cuanto a la adquisición, en cuanto a los costos de información que trae consigo tener cualquier información que va a eliminar justamente lo que no se quiere que se tenga, que es la asimetría. Entonces volvemos a lo mismo. En la contratación nosotros tenemos que saber, incluso más, fíjense, que hay muchos datos, que ahora que vamos a ver los datos abiertos, que ya están abiertos y que ustedes no se dan cuenta y los ocupan todos los días. Por ejemplo, el que entra a la plataforma de Mercado Libre pide un libro, pide una planta, pide un repuesto de auto, una turbina de avión, lo que sea. Pone las y ahí ya le salen todas las características y es un dato abierto porque el que quiere vender pone ahí los datos, se ponen las condiciones del comprador, el precio, la fecha de entrega y todas las contrataciones, los datos que se necesite saber para hacer una contratación segura. Otra cosa, ahora no por la pandemia, pero si antes íbamos a viajar, poníamos el lugar donde íbamos a viajar y ya sabíamos qué hoteles había, si había apartamentos en los cuales nos podíamos alojar, la temperatura del lugar, si por las noches refrescaba, si íbamos al Caribe, la temporada de huracanes o no. Teníamos todos datos abiertos, datos absolutamente abiertos y al alcance de cualquiera que pueda querer saber o enterarse, y ya los utilizábamos, cosa que en los viajes de los padres de ustedes y de los abuelos de ustedes, eso era impensado. Por eso nosotros decimos, ahí puso Gaby, la Plimina, decimos que justamente es un nuevo paradigma el dato abierto en la sociedad de redes. Lo que se trata es que la gente pueda saber o conocer los datos. ¿Qué son los open data? Los open data son los datos abiertos, aquellos datos que cualquiera puede saber, que cualquiera puede conocer sin ninguna restricción, que están en las redes y que no se le pide a la gente y no se le pregunta para qué quiere saber. Son datos libres, de utilización libre, por los cuales pueden ser reutilizados, pueden ser retransmitidos a otra persona, la utilización también es libre, nadie pregunta para qué los quiere, para qué quiere saber, qué va a hacer con esos datos, simplemente los toma. ¿Por qué? Porque los quiere tomar y porque están abiertos al público. ¿Y qué son los Open Government Data? Son los datos del gobierno, los datos abiertos del gobierno, que el gobierno, por una política de Estado, considera apropiado abrir, considera apropiado que se sepan, considera valioso que el ciudadano pueda saber o conocer mediante los TIC, que son estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que son las redes que todo el mundo conoce, y que pueda entrar a saber y a conocer determinados datos del gobierno. ¿Y por qué esto? ¿Por qué resulta esto tan encantador como la serpiente? Resulta tan simpático y tan moderno. Porque, bueno, una de las condiciones y la política de los datos abiertos del gobierno es que promueve la transparencia en la gestión del gobierno, procura que el ciudadano se acerque al gobierno, que proponga nuevas ideas, que proponga nuevos servicios. La transparencia de los datos hace que se afiance la democracia, que se confíe más en el gobernante, porque si publica ahí los datos se supone que ocultar, o sea, que avergonzarse.
y tiene una gestión clara, abierta, no tiene datos ocultos, no tiene datos opacos que no se puedan conocer o saber. Y también porque con eso también, con la apertura de datos, se puede medir la gestión de los gobernantes y el grado de aceptación que tienen las gestiones de los gobernantes. Esto es muy importante porque si bien es cierto, la participación ciudadana es importante en cualquier política de gobierno, también hace que la gente pueda confiar en un gobernante que pone sus datos en las redes y que pone su gestión de gobierno o lo que va haciendo y cómo lo va haciendo. En realidad, esta política de datos también no es tan encantadora, supongo yo, como dice la ley 27.5 de acceso a la información pública, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos y está previsto en nuestra Constitución Nacional y en las constituciones provinciales. Miren, hace poco la Lotería Chaqueña publicó en su portal institucional un dato absolutamente abierto y decía que para las Pascuas la Lotería Chaqueña había gastado 700.000 pesos para obsequiar con huevo de Pascua a los trabajadores de la lotería. Con lo cual, ese dato, si era gente astuta, no la hubiera puesto, porque por supuesto se armó un revuelo, grandes críticas, como en una provincia pobre van a hacer semejantes gastos inocuos, inservibles, porque de última los trabajadores que quieran comer chocolate también podrían haberse comprado y pagado, no tenían ninguna necesidad de hacer ningún obsequio. Bueno, críticas por doquier, en definitiva lo abrieron. Claro que para pura mía eso no motivó la renuncia del presidente de Lotería Chaqueña. Yo sí hubiera preferido que renuncie, pero bueno, para que vean que también la política de datos abiertos no es abrir cualquier dato, sino un dato sustancial y que le sirva. ¿Para qué servía saber al ciudadano chaqueño que se hizo ese gasto y ese gasto de esa manera? Y para nada, para una lluvia de críticas y para saber que el que estaba administrando estaba haciendo gastos superfluos y absolutamente innecesarios. Muy bien. Ahora puedes poner el próximo renglón en el C, que dice el concepto del gobierno abierto. El concepto del gobierno abierto se aplica en los países del primer mundo porque consideran que todos aquellos datos que no estén protegidos por una ley, que no puedan ser datos públicos en sí mismos, al acceso de todos y que todos puedan saber y conocer, tienen que estar en un gobierno en el cual uno pueda conocer los datos que hacen a la política de ese gobierno y a dónde aspira y a qué quiere llegar. Nuestro país, por ejemplo, que suscribió el acuerdo de gobierno abierto, 55 en los países que han abierto los datos, con un score o con un promedio del 29% de los datos abiertos que tenga dentro de los registros del gobierno o dentro de los archivos del gobierno. Y tiene el 0% de datos abiertos respecto al catastro, al registro de la propiedad inmueble, a los registros mercantiles, a los registros civiles y a cualquier registro en el cual se registran datos importantes. 0% de apertura. Podríamos decir dos cosas con esto, que o todavía la modernización no la han impuesto los gobernantes o la modernidad no llegó a los registros o que esos datos no se piensan abrir. Por ahora les vamos dejando a ustedes la inquietud, porque no todos los datos son datos públicos, ni por más que se tengan herramientas tecnológicas, no todos
ciudadanos pueden tener control sobre los datos públicos, ¿sí? Por lo tanto, ya vamos con una primera limitación, que hay datos que no se pueden abrir, ¿no? Bien, por eso con respecto a un concepto de un gobierno abierto, el nuestro no lo es. Desde ya tienen algunos aspectos y algunas pautas del gobierno abierto, pero decididamente con un 29% de datos abiertos no lo es. Y ustedes dirán, ¿qué importancia y qué finalidad tiene abrir datos del gobierno o enrolarse en esa moda o en esa tendencia, como los modistas dicen, esto se va a usar y esto es tendencia? Bueno, subirse en esa tendencia moderna de abrir los datos del Estado. Bueno, las políticas de datos abiertos clásicos dicen que el ciudadano puede empoderarse, puede mejorar el conocimiento de los datos que tiene el Estado para ocuparlo con distintas finalidades. Se puede innovar con servicios nuevos y ofrecer nuevos servicios al público. Se acercan a los ciudadanos al Estado o al gobierno. También los gobiernos, las personas que tengan conocimiento en determinadas áreas pueden acercar propuestas al gobierno. Por ejemplo, esto les gusta mucho a los ecologistas, porque pueden saber dónde están las áreas protegidas y pueden asesorar y ayudar al gobierno en políticas de protección del medio ambiente. Y también hay una mejor medición del impacto de las políticas que tengan los gobernantes en los ciudadanos. Y sobre todo, la consigna más importante de todo es la mayor participación del ciudadano en la apertura de los datos y en el conocimiento que tienen de esos datos abiertos, que es en definitiva lo que la finalidad última y lo que se quiere lograr con abrir los datos. Bien, ahora vamos a ver brevemente los principios del gobierno abierto, los principios que son necesarios para saber cuándo o cómo se abren los datos en un gobierno. Primero, dijimos que los datos tienen que estar en las redes, primero. Absolutamente las redes que manejan todo y abierto, de fácil acceso, que cualquiera puede entrar a las redes. Fíjense que yo ni siquiera no podría, porque ni siquiera pude abrir este PowerPoint. Menos mal que se lo mandé a Miguel antes para que de allí resuelvan. Bien, el dato tiene que ser un dato primario, un dato crudo, un dato así como está. Por ejemplo, decir que la densidad de población en Argentina era un habitante cada 5 kilómetros cuadrados, por ejemplo, en el 2015, por ejemplo, sin ningún aditamento. Por ejemplo, si se pudiera abrir los datos del registro de la propiedad inmueble, que todavía no sabemos, sería un dato crudo ponerlo en la película, un dato primario. Así, el registrador le dice, por ejemplo, que sobre el inmueble pesan gravámenes, ya no es un dato primario, ya es un dato que tuvo que ser procesado, una matrícula que tuvo que ser leída por el registrador primeramente para determinar si hay gravamen y poder informar. Ese no es un dato primario que pueda entrar en ningún gobierno abierto. Bien, después la utilización es absolutamente libre, sin ningún obstáculo para la entrada. El que accede a un dato abierto lo puede utilizar, lo puede reutilizar, lo puede transferir, lo puede volver a consultar todas las veces que quiera. Mire, yo entré en la página de catastro, del catastro español, y que tiene los datos abiertos, ya vamos a ver, y por ejemplo vi que el año pasado tenía 7 millones de visitas. El registro tuvo 7 millones de visitas para consultar los datos abiertos que tiene ese registro. Que ya vamos a explicar y ya vamos a ver qué datos y cuáles datos. Bien, otro
Otra característica del dato abierto es que tiene que ser proporcionado en forma oportuna. Tiene que estar al alcance de la persona y cuando lo necesita. La mayoría de los países que tienen datos abiertos tienen sistemas de calificación y de examen para los que proporcionan los datos para ver si lo hacen en tiempo real, se tardan en brindar los datos, cuánto se tardan, tienen un sistema de calificación y de aceptación por el ciudadano respecto del organismo que brinda el dato abierto o que abre su dato. Bien, también los datos deben ser, dijimos ya, procesados electrónicamente y se deben publicar en forma segura. Los datos en forma segura para cualquiera, de manera tal que el que toma o necesita el dato no vaya a alterar ese dato ni a cambiarlo. Y los datos, como nosotros bien venimos remarcando, es decir, abiertos, ¿qué queremos decir con esto? Que no tienen que estar protegidos, o sea, no pueden ser datos que estén protegidos, por ejemplo, por la ley de propiedad intelectual, por los derechos de autor, por la 23.325, que son los de la ley de protección de datos personales. Esos datos no se pueden publicitar. Los datos que tiene que almacenar la UIF, por ejemplo, los que puedan alterar algún desarrollo científico, las patentes de invención en propiedad intelectual, tampoco se pueden, propiedad industrial, quiero decir, tampoco los datos que tienen registro de la propiedad intelectual, en fin, los datos protegidos que no estén al alcance de, no, que sean datos reservados, no pueden estar al alcance de cualquiera, porque esos si bien están protegidos por una ley determinada. Entonces, ¿qué nos va quedando residual? Los datos de la gestión de gobierno, que eso va, seguramente el gobernante de turno o la persona verá qué datos se pueden revelar y qué datos no, y los datos estadísticos, los datos históricos, los que hacen, por ejemplo, en otros países al archivo histórico. Hay otros países que, por ejemplo, tienen datos abiertos. Me sorprendió, por ejemplo, en El Salvador, ponen el valor de los alimentos en el supermercado, ponen la cantidad de médicos que están habilitados para trabajar allí, la cantidad de sindicatos, el valor de la matrícula de los colegios, por ejemplo, que son datos que absolutamente cualquiera los puede tener porque no está protegido por ninguna ley y el que los necesita los puede tomar de esa página. Bien, ¿qué no es un gobierno abierto o qué no es un Open Government Day, que sería el D4? Que no es exactamente un gobierno abierto, lo que nosotros tenemos ahora, que tenemos un portal digital, por ejemplo, en el gobierno del Chaco, que dice bienvenido al gobierno de... Eso abierto ni te abre ningún dato, lo que te posibilita es que desde tu casa uno puede hacer trámites, por ejemplo, de la Dirección de Defensa del Consumidor, puede acceder o saber si inició un trámite administrativo, una queja, algún funcionario que pidió un ascenso, que pidió una bonificación, pueda saber la ruta de su documento o el trámite, pero eso o es un gobierno electrónico o un gobierno digital. Lo mismo pasa con los registros del país y con lo que decíamos anteriormente. Hay tecnología y otro que tecnología. Ninguno tiene ningún dato abierto, pero sí algunos te facilitan con un gobierno electrónico o con un gobierno digital el acceso desde la oficina o desde la casa a trámites que haga el registro, incluso a consultas por vía la web, por ejemplo, a usuarios que se pueda saber y conocer quién son con clave de acceso y que puedan justificar el interés legítimo que tienen para preguntar ese dato, porque esa es una valla muy importante, por lo menos en nuestro registro con la legislación que tenemos hasta ahora. Podés poner el B4, Miguel, y podés ir avanzando un poquito más si querés.
Entonces, la pregunta es para ustedes. ¿Cuál es el punto de encuentro o de desencuentro con la política de datos abiertos, que hoy es una política mundial y es una tendencia que se viene con los datos que tenemos en el registro de la propiedad inmueble? Porque veamos que el registro del siglo XXI avanzó mucho en tecnologías, y en tecnologías informáticas. Algunos registros ya pueden, por ejemplo, como el registro de Córdoba, contestar en forma digital, porque tienen firma digital y firma electrónica, contestar un informe, contestar una cautelar, recibir una cautelar en vía electrónica, siempre los usuarios registrados y siempre que acrediten, por supuesto, el interés legítimo. Pero ahora yo pregunto, dentro de una política de datos abiertos, que el primer requisito es que el dato se lo den a cualquiera por la red, por los sistemas de redes, yo les pregunto, ¿con qué criterio piensan ustedes que se podría abrir un dato registral? ¿Y qué se podría fomentar con abrir el dato registral dentro de las políticas del Open Data? Por ejemplo, una nueva tecnología, absolutamente me parece que para nada. Nosotros creemos más bien que el acceso al registro debe ser posible y razonable, no porque el registro sea público, los datos del registro tengan que ser públicos de ninguna manera. Por eso, en realidad, hay, como ponemos aquí, muchas dificultades para implementar la política de datos abiertos sobre los datos registrales. Es más, la política de datos abiertos o el Open Data, por lo menos con nuestra legislación registral, va en cortocircuito y en choque por ahora, ¿sí? No solo datos registrales puso en general, porque si nos ponemos a pensar, el registro civil tiene datos absolutamente personales. A nadie le interesa saber cuál es mi grado de nupcias, por ejemplo. El registro mercantil, el registro de sociedades, lo mismo. Es un dato protegido por la Ley de Protección de Datos. No puedo decir cuál es el capital social de una anónima, cómo se distribuyen las acciones, quiénes son los socios accionarios, cuál es el resultado del balance, el último estado de resultados, porque esos son datos protegidos por la Ley de Protección de Datos. Van viendo que ya tenemos un cierto cerramiento, ni hablar de los registros de la propiedad automotor, lo mismo los registros de buques. En realidad, el dato abierto que tienen los registros de buques son los contratos de fletamento, porque los datos de propiedad de un buque y de valor de un buque, de adquisición de un buque y del valor del buque son datos protegidos por la Ley de Protección de Datos. Lo mismo que los datos que vamos viendo que tenemos nosotros en el registro de la propiedad. Bien, tenemos en realidad muchas dificultades que vamos a ir analizando uno a uno, porque estamos convencidos que los datos registrales no se acomodan o no se amoldan a la política de datos abiertos, o por lo menos como la venimos desarrollando hasta ahora. Ahora puedes poner el B, Miguel. Primero, los datos registrales no son en sí mismos o por sí mismos datos abiertos. Acabamos de decir que al contrario, son datos cerrados, que solamente se brindan, tienen que no es cualquiera, y a quien acredite un interés legítimo y pueda manifestarlo ante el registro para qué quiere utilizar ese dato y para qué lo necesita. Es más, podríamos decir que los datos son de consumo privado, no de consumo público. Todo el mundo no puede saber a qué datos almacena o qué datos tiene el registro de la propiedad inmueble. Bien, entonces la información
en el registro de la propiedad inmueble está protegida por varias leyes. Primero, por la ley 17.801, que obliga al registrador, antes de dar publicidad, que constate el interés legítimo y que constate también quién es la persona que requiere ese dato. Bien. Y también por la ley de protección de datos. O sea que es imposible de ningún punto de vista que con esta ley podamos abrir ningún dato. Es más, los datos continúan absolutamente cerrados. Y por eso dijimos, Miguel, podés pasar, o Vivi, Sofía, podés pasar si querés otro renglón, y podés pasar otro también, no son datos, dijimos que no son datos abiertos por defecto, y también no generan ninguna modificación, porque ni ningún sistema novedoso, ni ninguna innovación en el Estado, ni en las políticas del Estado, porque a ver, el servicio registral no va a cambiar porque se abran o se dejen de abrir los datos. El servicio registral va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. No va a haber ninguna modificación en la estructura con si se pudiera poner o no un dato abierto. La registración va a ser la misma, los negocios inmobiliarios van a ser la misma, la regulación de la ley va a ser la misma, o sea que no va a haber el acceso a determinados datos no va a mejorar de ninguna manera el servicio, que es lo que se quiere lograr con la política de datos abiertos. Tampoco los datos registrales no son siempre primarios, porque muchas veces el registrador tiene que acompañar al dato, a lo mejor una leyenda, tiene que hacer una prevención, por ejemplo, si la persona que está inhibida está registrado en 2 inhibiciones distintas, con un número de documento y con una cédula vieja de identidad, por ejemplo, que ya no sería un dato primario, podría indicar que el inmueble se encuentra en una superficie en mayor extensión, ya no es un dato primario. O sea que si pudiéramos tener la apertura de datos, tampoco vamos a tener datos primarios, porque la mayoría de los datos muchas veces el registrador tiene que explicar en la información, en una cautelar, por ejemplo, le dice que anota esta medida cautelar de embargo nuevo porque el embargo anterior que quería reinscribir ya caducó. Entonces ya dejaría de ser un dato primario, absolutamente. Y también otro estorbo u otro escollo es que los datos registrales no son gratuitos. Y esto me exime de toda explicación porque ya saben ustedes que el servicio registral en todo nuestro país y en los registros del mundo es un servicio que se paga. Es verdaderamente el costo de información y el pasivo que tiene que asumir aquel que requiere información y que quiere adquirir confiado en las constancias del registro, o que quiere ser un adquirente de buena fe que adquiere confiado en las constancias del registro. Y después, lo que venimos anticipando, no se puede abrir de ninguna manera los datos del registro porque están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Primeramente, los datos personales de individualización de las personas que están en el asiento registral, y otros datos aún más, como dice la ley, los datos sensibles. Obviamente que en la matrícula no vamos a encontrar datos referentes a las ideas políticas ni a la religión de una persona, pero sí podemos, esperarnos todavía, podemos encontrar datos que hagan a la... Miren, propiedad, una persona llamada María José, con un fallo de un polémico juez Pedro Jó de Mar del Plata, logró autorización hace muchos años, estoy hablando, para hacerse determinadas cirugías, y de pronto cambió su identidad y pasó a llamarse José María. Bien. Esos datos de cambio de sexualidad o identidad sexual son datos que hacen a la sexualidad y a la intimidad, que por supuesto jamás podrían ser abiertos en absoluto. Fíjense, si no podemos decir, no podemos abrir un dato de a quién pertenece un inmueble,
la titularidad dominial, por ejemplo, porque un dato protegido por la ley de datos personales, mucho menos podemos dar datos de identidad personal y datos sensibles que hagan a la sexualidad o al cambio de sexo que ha tenido una persona, no solamente por la ley de datos personales, sino por la ley de cambio de identidad. Entonces, yo le pregunto a ustedes, entonces, ¿qué datos registrales podrían abrirse bajo la política de datos abiertos? Sí, dijimos que no los del registro de la propiedad, porque no reúnen ninguna de las características del dato abierto. Los del registro civil, mucho menos, esos son datos personales y privados en sí mismos. Los del registro público de comercio tampoco, son datos absolutamente personales. Ni hablar de registro de la propiedad intelectual, registro de la propiedad industrial, ningunos otros registros. Entonces, ¿qué datos podrían entrar en la Argentina? Dijimos también que tiene un 0% de apertura de datos, o sea, nada. Pero, ¿qué datos registrales podrían abrirse? Porque dentro del enrolamiento de la política de datos registrales en nuestro país, sí hay datos que se pueden abrir. Y ahora otra filmina. El dato que se puede abrir es y que hace a la registración moderna en los países. Ustedes no lo que el catastro realmente es un registro de datos y es un registro de hechos con exclusión de la titularidad del inmueble y del valor fiscal que el catastro le atribuye al inmueble. Todo el resto de los datos del catastro puede ser tranquilamente abierto. Puede ser abierta la descripción del inmueble, la superficie, la ubicación, la georreferenciación, el mapa catastral, el mapa de la cartografía, se puede consultar datos catastrales respecto de un inmueble determinado, respecto de una zonificación, de acuerdo al valor de la zonificación. Y esto es muy, pero muy importante para los gobiernos, abrir este dato. Porque si yo, por ejemplo, publicito la vigencia, la subsistencia del estado parcelario, voy a saber cuando pregunto cuándo se va a necesitar hacer un nuevo plano si se transmite ese inmueble. Si abro los datos del catastro en cuanto a la registración de nuevas parcelas, puedo tener un seguimiento del mercado inmobiliario. Si abro el catastro económico, fíjense qué importante. Y si estoy, por ejemplo, en Mendoza, puedo saber si en el departamento de Luján de Cuyo es conveniente cultivar la cepa Merlot y a lo mejor en Malargüe, la Chablí, por ejemplo, o en el Chaco, qué zona es apta para cultivar algodón y qué zona es apta para sorgo o soja o el cultivo que sea, que es generalmente lo que preguntan los inversores. También con eso, con la apertura de los datos catastrales se pueden diseñar nuevas redes de servicios, se pueden diseñar nuevos proyectos arquitectónicos, la ubicación de zonas, se puede determinar, miren en esta imagen, donde hay mayor localización de propiedad horizontal y donde no, se pueden conocer y saber cuáles son los humedales, las zonas protegidas, la línea de ribera para determinar invasión de los propietarios hacia el dominio. Sería muy importante porque el catastro podría colaborar con la protección del dominio público, determinando esas invasiones. También podría ponerse nuevas redes de iluminación, de suministro, determinar cuáles son los lugares apropiados para emprendimientos inmobiliarios. La apertura del catastro inmobiliario es lo que se logró con la política de datos abiertos. Y en los registros importantes del primer mundo y en algunos otros registros también el dato catastral es el dato que ya se abrió justamente porque se necesita
que vengan los inversores, y justamente para que vengan tienen que saber y tienen que conocer y tienen que tener una cierta facilidad en el acceso al dato. ¿Sí? Bien, otra. Yo les quiero contar de los registros, brevemente, los registros que yo conozco en el mundo, los que tienen datos abiertos. Ya me adelanté un poquito y le dije que el catastro en España, justamente por las inversiones, justamente por la colaboración del registro de la propiedad a través del catastro y del catastro mismo en las invasiones de los inmuebles del dominio público del Estado, que allí se registran, aquí no. Los datos catastrales son totalmente abiertos, con exclusión, dijimos, del valor del inmueble y del propietario del inmueble, que ese sigue siendo un dato protegido, tanto para el registro de la propiedad como para el catastro. Bien, también lo mismo decimos para el registro de Costa Rica, que acabamos de decir hace un rato con Miguel, que son los hijos pequeños y los hijos directos y los hijos queridos, los españoles. Todos los avances del registro inmobiliario de España se replican al año siguiente o al poco tiempo en el registro de Costa Rica español. Por ejemplo, otro registro sorprendente que la base de datos está abierta es el registro de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos quieren vender el país, quieren vender el país a través del turismo, que vengan hoteles, que vengan emprendedores, que la gente quiera radicarse e invertir en el país. Y para eso tienen que conocer, tienen que conocer la superficie, los lugares aptos, el dato que le pueda servir, la superficie, los inmuebles que puedan adquirir, todos los datos que le hacen falta para radicar inversiones extranjeras. Después verán, por ejemplo, a lo mejor si a mí me interesa comprar un hotel, después iré al registro a ver quién es el propietario, lo que sea de ese hotel que está en venta, pero primeramente tengo que conocer y tengo que saber el lugar y la ubicación. Otro registro que no, si bien es cierto, es muy moderno, con la informática, no tiene ningún dato abierto, ni en el registro mercantil, ni en el registro de la propiedad inmueble, ni en el registro catastral y en el registro de Paraguay. Si bien está suscrito a la política de datos abiertos, no tiene ningún dato abierto. Y otra cosa que me olvidé de decir de El Salvador, de la República Dominicana, que sí tiene también datos abiertos, menos la propiedad, tiene todos los datos abiertos de las empresas en el registro inmobiliario. En el registro público de comercio todos los datos son abiertos. En el único lugar que son datos cerrados son en el registro inmobiliario. Después, otro país que a mí me sorprendió mucho también por la apertura de datos del catastro, sobre todo los datos rurales, es en Guatemala. Guatemala tiene los datos cerrados en el registro de la propiedad mercantil y los datos cerrados en el registro de la propiedad inmueble, y los datos abiertos en el catastro, con excepción, vuelvo a repetir, de la propiedad y del valor. Es un país pequeño, es un país indígena, donde hay mayoría de población, y también están preocupados por la erradicación de las empresas extranjeras, porque sobre todo a los europeos les gusta mucho el turismo, conocer los aborígenes y también las ruinas mayas que hay por allí. Así que también ellos han abierto, porque están abiertos al mundo y a las inversiones extranjeras. No así El Salvador, que tiene datos cerrados, tanto en el registro de la propiedad inmueble, como en el catastro y como en el registro mercantil. Y después en Perú, que el registro es muy, pero muy moderno, absolutamente tecnificado, los datos en el registro inmobiliario y en el registro de la propiedad mercantil son datos cerrados, pero en el catastro los datos son total y absolutamente abiertos, menos la propiedad y el valor del inmueble. Y en Colombia, con un proceso, sobre todo por las inversiones en el café y en el algodón, se están abriendo recién tibiamente los datos del catastro. Y en el registro, que se van a sorprender, donde los datos del registro de la propiedad inmueble,
del catastro y del registro mercantil son totalmente abiertos, puede entrar dentro de 5 minutos cualquiera a la base de datos en Chile. Los conservadores chilenos, los conservadores de inmuebles chilenos le brindan a la gente la información que necesitan, incluso lo que es más grave, y los registradores, los conservadores están preocupados que también se brindan datos que hacen a la intimidad. Ese es un registro totalmente abierto, porque el país está totalmente abierto. Todos los datos se pueden saber, menos los datos protegidos por las leyes de defensa militar, por supuesto, y las leyes que protegen los secretos de Estado. Eso no, pero después el resto se puede saber todo. Se puede saber en el registro civil, por ejemplo, si me casé ayer en terceras nupcias, si se anotó una sentencia de divorcio y cuándo. Todo se puede saber, si me cambié el sexo ayer, todo, absolutamente todo. Con lo cual no deja de ser un registro absolutamente sorprendente, por lo menos desde los que no conozco mucho más que eso, pero desde los que conozco realmente es un registro que realmente cumple acabadamente con las políticas del gobierno abierto, del Open Government Date, y que están absolutamente al último grito de la moda, de la tendencia, de lo que realmente se procura abrir datos, o por lo menos los datos referidos al inmueble, dentro de la registración. Y nosotros creemos no solamente que esto es tendencia, sino esto es lo que se viene, por lo menos en los congresos internacionales de derecho registral. Y como decía el querido amigo Orangel, lo mejor está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Realmente ha hecho una recorrida por varios países, además de desasnarnos sobre el tema vinculado con los datos abiertos en realidad, y nos ha mostrado, bueno, un poco cuál sería el criterio, ¿no es cierto?, que quizás a lo mejor se debería tener, pero que siempre va a estar acorde con las políticas del Estado. Fíjate que lo que vos comentaste de Chile viene digamos, acorde justamente y en la misma línea con lo que el gobierno mismo de alguna manera está planteando y ha encaminado en ese sentido. Sí, pero mucho cuidado también con eso, porque por ejemplo la política de datos abiertos, que seguramente yo más bien de datos abiertos le diría de datos desprevenidos, lo llevó, por ejemplo, en Guatemala a Álvaro Colón a que la gente sepa con ese dato abierto que él estaba incluido en una sociedad que iba a cambiar el transporte en Guatemala, los famosos chicken bus o los transportes, y era un negocio del gobierno y un negociado que lo llevó a estar en prisión y que develó la corrupción que había en el Estado, ¿sí? O sea que, a ver, tomaríamos otro ejemplo, por ejemplo, en el gobierno de Laura Chinchilla en Costa Rica, que es un país absolutamente admirable porque es prácticamente el primer mundo en Centroamérica, tienen en el gobierno abierto una página que vos puedes entrar que se llama Mercolink, y ahí el Estado compra, no hay ni licitaciones, ni compra directa, ni sobrecerrado, ni ninguna opacidad, ni ninguna oscuridad. Hay compra como vos podés comprar en Mercado Libre. Y después se califican los datos que se brindan en tiempo real, pero vos puedes decir, por ejemplo, qué remedios compró el refugio número tal, porque ahí cuidan mucho la ecología de los animales, y cuidan y tienen hospital y refugio para los animales que andan en la ruta o que se escapan, o todo lo que sea. ¿Y qué remedio compró? Y puedes ver ahí, puedes ver la qué funcionario suscribe y con qué recurso presupuestario se paga, con lo cual todo está transparente. ¿Qué más quieres?
Claro, 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 sí, sí, sí. Presidenta que tiene altos índices de honestidad. Por eso hay que ver de qué gobierno se trata, porque, que bueno, sería una expresión de deseo y sería lo que nos gustaría a todos los argentinos, que no es precisamente la política de gobierno, ni antes ni ahora. Y lo que vos comentabas del catastro, yo tuve oportunidad, te comentaba antes de que comenzaras hasta a dar la conferencia, de que en esa red que se denomina Interamericana Catastro Registro, en realidad lo que plantea tanto la OEA como el Banco Mundial, que son los que organizan esa red y que la lideran, plantean justamente el catastro como política de Estado, es decir, el catastro multifunción o polifuncional, donde los datos, digamos que por supuesto tienen mayor, y que tiene que ver justamente con lo que vos comentabas hace un momento, que hablaba de las inversiones y demás en un país, salvo el tema de las titularidades, como bien dijiste, y el tema vinculado a la evaluación, el resto hace justamente al crecimiento mismo, ¿no es cierto?, de un país. Es el intercambio permanente, ¿no es cierto? Y son los datos que no dañan a nadie, Miguel, porque claro, no dañan a nadie, porque vos sabés la superficie de un inmueble, dónde está localizado, si pertenece a un conjunto inmobiliario, si no pertenece, y ves los datos te sirven no solamente para hacer estadística, no solamente para seguir desde el catastro la evolución del mercado inmobiliario, por ejemplo, en una determinada zona, una determinada región del país, sino que también, sobre todo, para fomentar el turismo y los servicios que brinda el turismo, que hoy día la industria sin chimenea. Y exacto, respecto a lo que vos decís del Banco Mundial, desde el primer informe para el desarrollo que yo vi en el año 96, porque yo logré colarme con los españoles, pese a que no era española, para ver los registros que se crearon después de la caída de la Unión Soviética. Claro. Ya lo vimos hace muchos años ya dando una recorrida. Y los registros que financiados por el Banco Mundial ponen el catastro con el registro juntos, convencidos de que no puede existir un buen registro si no está apoyado en un buen catastro. Es más, en países como Lituania, Letonia, Estonia, Bosnia, Herzegovina, Polonia, Checoslovaquia le dan más importancia al catastro que al registro. Mucha más importancia, como política de Estado y como venta de la tierra. Como venta exacto, de la tierra. Exacto. Así que realmente, bueno, pero bueno, también es la política sí, del Banco Mundial. Seguro. Bueno, en ese aspecto, seguramente Soraya en Salta, que tienen de alguna manera una coordinación muy estrecha entre el catastro y el registro, es importante, ¿no? Te comento, Patricia... Sí. Exactamente, exactamente. Estamos integrados, o sea, es una única base de datos de catastro claro, y registro. Digamos, pero así nació, digamos, fuera de cualquier influencia, cuando se creó el organismo, ya nació de esa manera, en forma integrada, el catastro y el registro. No hay coordinación como en otras partes, o acá estamos literalmente integrados, el catastro y el registro, y todo lo que está en catastro, digamos, la base o el objeto sobre el cual gira todo es el inmueble, que es el catastro. Que es ¿Y ha resultado? ¿Les ha dado? ¿Cuál sería la experiencia que vos podrías manifestar? No, a nosotros, o sea, Miguel, yo no conozco otra cosa, porque nosotros siempre hemos funcionado así. O sea, a punto tal que la idea, tenemos una base única e integrada en relación al catastro, donde vos tenés los datos catastrales, los datos del registro y los datos valuatorios.
en esa única base de datos. Y el inmueble se identifica de una única manera. ¿Sí? Vos acá hablas del catastro o matrícula, le decimos nosotros, y es la única forma que identificás el catastro, tanto en su aspecto evaluatorio, en su aspecto catastral y en relación al registro. ¿Sí? Claro. Y toda la información que tiene catastro la tiene el registro, no tenemos información distinta. O sea, todo lo que consta en el registro está en catastro y a la inversa porque la base de datos es única. No tenemos posibilidad de tener información diferente. Bien. Gracias, Soraya. Bueno, Patricia eso es lo ideal. Cruzas. Eso es lo ideal. Sí. Acá estoy. Sí. No, sí, había hablado que nosotros tenemos un sistema que está la doctora Carulo, que ella es especialista en todo lo que es en el tema, sobre todo inmuebles del Estado, que es donde está ella. Nosotros, el ARBA tiene lo que es la agencia de recaudación, ya no es más catastro, en la provincia, tiene un sistema informático al cual cualquiera puede acceder con la dirección de la ubicación del lugar, calle y número, y con eso puede sacar la información de la ubicación del inmueble con la nomenclatura catastral y hasta puede, con las coordenadas que le da, llegar a ver por el, no me acuerdo que se llama el view o algo así, se puede visualizar el lugar, como la zona, el lugar, cómo es, la propiedad en sí, cómo está. Pero lo que a mí me preocupa un poco de lo que estamos hablando es que cuando hablamos de datos abiertos, yo puedo como ciudadano esperar que el gobierno que yo elijo y el cual me representa y está ahí por mi voto, tenga una política de gobierno abierto de los datos que me debe proporcionar a mí, porque soy el que le voy a pasar factura, porque soy el que le doy el dinero y la plata para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, el gobierno abierto lo veo desde esa manera. Cuando estoy hablando de cuestiones de índole privada, con datos sensibles de la actividad privada de cada ciudadano, no me parece que podemos hablar de un gobierno abierto, de un registro abierto. Tenemos que distinguir esto y ser muy claros de cuál es la función de los registros, que sabemos que es para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Cuanto mayores registros, mejor y seguros tenemos, mayor va a ser la inversión inclusive que vos vas a tener por la seguridad que brinda. Entonces, ¿qué podría ser abierto en un registro? Simplemente abierto a qué cosas podría ser un ciudadano sin dejar de tener en cuenta quién puede acceder a la información, porque estamos hablando de las relaciones privadas de las personas, Exacto. que no pueden estar abiertas nunca jamás. Eso es lo que yo pienso, quizás porque estoy también 34 años que tengo en el registro, que estoy vieja, ya con mis 61 años, pero solo el dato abierto de gobierno lo veo a requerimiento del ciudadano de lo que sus representantes le deben como respuesta a la información. Y abierto también, como mencionaba recién, y corto porque si no me sigo hablando yo sola, que si yo puedo acceder, o sea, tener mecanismos de acceso a determinadas informaciones que no son datos sensibles, pero sí de ubicación para las inversiones. Hoy tenemos el GeoInfra, que estas aplicaciones, que no necesita la persona estar registrada, tienen límites. O puedo acceder, pero me va a dar hasta determinada información, no me va a abrir a toda la información. Y es importante las zonificaciones, si son zonas inundables o no, que eso sí esté abierto para el inversor. Por todo lo que dijo Noé, excelente, me encantó Noé, te felicito. La verdad que escuché muy atenta a todo, pero bueno,
más allá de exponerle que lo que yo tengo, la doctora Carulo podría hablar muchísimo más de eso si les interesa, pero que está acá presente, que ella ha sido la subdirectora del instituto, por razones de trabajo no pudo seguir, pero siempre está al pie para ello y trabaja en Imola del Estado. Y bueno, eso es lo que quería manifestar, porque siempre que hablamos de datos abiertos yo digo, gobierno, política de gobierno y hechos que el ciudadano, cuestiones que el ciudadano tiene derecho a conocer. Ahora, los míos, los privados, acciones privadas mías, no, eso abierto jamás, porque entonces ya pasamos a otro tipo de Estado, me parece a mí, es peligroso. Sí, coincidimos, los datos, que el registro sea público no quiere decir que tenga datos públicos, al contrario, los datos que tienen son de consumo privado para quien los requiera, y ese que los requiera se necesita saber quién es y para qué los quiere, o sea que acredite el interés legítimo y que sea una persona que en la ley pues, pueda requerir o preguntar esos datos, que esté habilitada por la ley. En eso coincidimos, pero sí se podrían transparentar otros datos que pueden ser conocidos por cualquiera, por ejemplo, la alfabetización en nuestro país, cuántos niños desertan de la escuela, cuántos niños van o no a la escuela, el estado de la ruta, qué sé yo, un montón de datos que son datos que sirven, como así dijimos que ahora lo que se está abriendo y mucho son los datos catastrales, como vos decís, porque son datos que en una palabra podríamos sintetizar que no dañan a nadie y que no están protegidos por ninguna ley, de datos personales, de intimidad, de, por ejemplo, los datos bancarios. El precio que te determinara hasta en los valores de la zona. Eso no sería preocupante tampoco, al contrario, porque aportaría un dato importante para la inversión. Seguro, ¿no es cierto? Seguro. Eso sí, eso estoy de acuerdo que sí. Por eso nosotros dijimos que hay datos que se pueden abrir por sí mismos y otros datos no. Por ejemplo, los datos de los bancos protegidos por el secreto, la ley del secreto bancario no se pueden abrir. Los datos que tienen los WIS tampoco se pueden abrir. O sea, aquellos datos que no estén protegidos por una ley específica y que no hagan a los datos privados o personales y que no lesionen la intimidad de las personas. Después el otros datos son absolutamente de consumo. Más hoy con las nuevas tecnologías, a ver, por ejemplo, para los historiadores, que el Museo Historiográfico Nacional o el Museo Histórico Nacional abra los datos y ponga en la web el testamento de San Martín o de Manuel Belgrano, que no tiene ningún dato protegido, pero sería un dato valioso para todos los que estudian la historia, los que quieren conocer los debates entre Vélez Sarsfield y Alberdi, por ejemplo, ¿no? Que Alberdi le criticó duramente el Código Civil a Vélez Sarsfield, que lo destruyó en un argumento de 5 líneas porque Alberdi ni siquiera era abogado, pero se dedicó a combatir y a destruir con todo lo posible el Código Civil, o un dato, por ejemplo, que la gente que no puede acceder al Museo de las Artes puede agarrar y mirar los cuadros de Castañino, de Victorica, de Centurión, un montón de que son cosas agradables y que no son datos protegidos porque la obra del autor y la propiedad la tiene el museo, que es de todos los argentinos, y con eso no se daña a nadie. Sabe de arte también. Interesante la doctora sabe de arte. Bueno, pero a ver, no datos privados, no en el registro del automotor que se enteren si me acabo de comprar un Mercedes-Benz 0 kilómetros. No, eso no. Y tampoco ahí hay ningún dato abierto, porque, por ejemplo, si quieren saber cuándo en el último año cuántos Citroën se vendieron, van a la agencia o a la fábrica. No hace falta que vayan a los registros. Y sería un incordio, porque además tendrían que ir acá tan descentralizado y a cada una de las localidades del país. ¿Entendés? O sea, es una política que sirve para los datos que pueden ser abiertos por sí mismos. Nos parece, ¿no? A nosotros nos parece que es moderno y que es lo que se viene.
¿no? Que se viene. Sin perjuicio que, como dijimos, el registro de Chile, otros registros más que eso que acabo de comentar no conozco, espero conocer en el futuro, antes que me jubile, si pasa la pandemia, y todos los que me conocen saben que yo viajo financiada por la Fundación Pascual. Bueno, si la Fundación me financia, de poder ir y conocer otros lugares. Mientras tanto, son eso. Pero Chile sorprendió porque tiene algo, puede conocer todo de todo, lo cual es una locura. Nos parece hoy dentro de nuestra cabeza, con el interés legítimo, con la ley que nos reclama el interés legítimo, y saber para qué quiere el dato, nosotros nos parece una locura, una cosa muy loca. Pero bueno. La Fundación Pascual es el esposo de ella, que es una persona espectacular, con un carácter impresionantemente, siempre simpático, de buena onda, y una máquina además, así como es ella, ¿no es cierto? Aparte, cocina riquísimo, no es. Muy buena cocinera. Así es. Bueno, yo veo que le has sacado una sonrisa a todos los presentes, por lo menos los que puedo ver en pantalla, y realmente Noemí es así. Noemí es como se muestra una persona que te dice lo que piensa, pero que además tiene un gran corazón. Bueno, voy a decir lo que pienso, estoy muy preocupada porque no sé si fui muy clara o qué, pero nadie hizo ninguna pregunta. Nadie hizo ninguna pregunta de esto nuevo y novedoso, que es la posibilidad de abrir datos. No, pero es un tema muy nuevo y que uno, o sea, el que tiene muchos años caminado puede verlo desde un punto, de una arista, pero la realidad es que todos nos quedamos pensando a ver si no debemos cambiar un poco el chip, ubicarnos y ver realmente hasta dónde. Es decir, no creo que no sea porque no estén interesados. Yo te digo sinceramente, son cosas, es como cuando te hablan del blockchain. Si te hablan de eso y vos decís, yo lo escuché y me quedé callada porque primero... La reunión pasada. Bueno, claro. Yo no pude estar en esa reunión. Bueno, hablaron de eso. Sí. Bueno, y eso no, más que preguntar, salvo para el que está metido en lo que es los sistemas informáticos, que la tienen más clara, uno se tiene que dar el tiempo de evaluación para ver hasta dónde, como vos decís, ¿no? Vos expresaste, comentaste y hablaste de lo que sería un sistema abierto y cómo quedaría el registro desde tu punto de vista. Yo más o menos emití una opinión y creo que los demás están pensando a ver qué podría el registro ser abierto, hasta dónde podría ser abierto, como decíamos recién, pero sí tener en claro, me encantaría que nos pusiéramos de acuerdo en otra reunión para, después de haberlo pensado, que no, y estamos de acuerdo todos, que no debería ser abierto. Porque lo que me dijiste de Chile me quedé helada. Sí, yo me quedé hoy pensando... no, con nuestra legislación de ninguna manera. Y si, por ejemplo, se pensara que se podría abrir los datos de ubicación del inmueble, medida, superficie y lindero, no tiene sentido porque ese dato ya puede ser abierto por el catastro y no por el registro, que sigue manteniendo un dato cerrado. Y tampoco va a publicitar si el inmueble está hipotecado o embargado y si el propietario está inhibido. Eso a nosotros nos parece una cosa absolutamente descabellada, pero fíjense que en Chile y en otros registros, ahí en los suecos, por ejemplo, los noruegos que planteaban en el Congreso del CINDER, era para desmayarse, porque todos los datos cualquiera podía tomar, pero también quiero aclararle que esa gente tiene que los datos no se pueden alterar, así como se toman, se pueden reutilizar y retransmitir, pero no alterar. Tienen un gran abanico de delitos informáticos, y ahí saben ustedes que en el primer mundo la justicia funciona. Claro.
delinque, claro, se vos preso. imaginate. Si no, fíjense, ya estamos entrando en un tema claro, el de los Wikileaks ahí, entonces está íntimamente vinculado. Cuando ahí en Dubái subieron todos a decir eso, ¿saben? Yo quería agarrar, salir corriendo, irme a meter en un shopping o irme a conocer y no estar escuchando eso, pues me parecía que estaba en Marte, en Saturno y otra galaxia, pero claro, todos contaban su realidad y esa era la realidad. Ellos ya no tienen interés legítimo ni acreditar para qué ni nada, que es como tienen hoy en Chile. Por eso puse no solo que yo conozco, sino el ejemplo paradigmático. Lo que pasa es que en Chile tiene ojalá que no, una raíz, yo coincido con Patricia, ojalá que no. Chile tiene una raíz jurídica latina, pero tiene una política que mira hacia los países desarrollados, Inglaterra, países del primer mundo, que implementan políticas del primer mundo. No estoy criticando, digo, en su formación tienen una mezcla. Entonces, lamentablemente, no es compatible una cosa con la otra, porque en su momento eran sumamente cerrados. Pétreos los registros, lógico, así se llaman conservatorios, no por nada. Claro, aparte para llegar a eso tuvieron que modificar el viejo Código Civil de Andrés Bello y tuvieron que reformar la ley de conservadores de inmuebles, que es la ley hipotecaria de ellos. A ver, si nosotros tiramos abajo la ley de datos personales, dejamos que vaya con primacía la ley que tiene todos los principios de Open Government Date en el artículo 1. Si tiramos abajo el artículo de 23 y el 27, la 17801, también vamos a poder abrir los datos aquí en Chile, lo que sea. Claro. Tenemos ley de cerrojo. No, y el Código Civil también, o sea, y decimos que la intimidad no vale nada. Entonces sí. Y la ley de habeas data. Es un tema que realmente, como decía Patricia, y como un poco explicábamos al comienzo, ¿no es cierto? Va a dar que pensar, ¿no es cierto? Y no es casual que nosotros también, porque, a ver, toda la normativa que tenemos en el país tienden justamente a que el razonamiento nos lleve a la conclusión que estamos planteando. Es decir, no es casual, ¿no es cierto? Tenemos todo un sistema normativo que tiende a la protección de datos. Con lo cual, era como vos mencionabas, Patricia, tendremos que ver puntualmente cuáles serían quizás a lo mejor los datos, y no digo registrales, los datos como para tener un panorama general de lo que puedan resultar efectivamente abiertos de acuerdo a nuestra política y también de acuerdo a nuestra idiosincrasia, porque eso tiene mucho que ver cómo somos nosotros. Esto me hace acordar cuando en la reforma no reforma, sino con la abolición del código anterior y la aparición del código nuevo, se pretendía ir a un registro constitutivo. Claro, vos exactamente. Dijiste, o sea, habeas data, esta misma justicia, con esta misma justicia, registro constitutivo inmobiliario, con esta misma justicia, o sea, la idiosincrasia nuestra, sabemos que tenemos, no digo que fuera malo, digo que a como somos, las problemáticas Exacto. que nos puede ocasionar. No funciona. Sí. Tenemos irregularidades. Tratás de hacer un mejor registro y seguís teniendo irregularidades. Bueno, totalmente de acuerdo. ¿Alguien de los presentes quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, formular alguna apreciación? ¿Está abierto? Creo que están abiertos los micrófonos para que puedan habilitarlos, ¿no es cierto, Sofía? Miguel, no, a Noemí también principalmente, que nos quedamos callados. Yo me quedé, no sé si me quedé callada pensando o temblando de cómo se hacen las cosas. Acá nosotros tenemos
una página web, el organismo tiene una página web, y todas las personas que se suscriben a la página que es pagada, ¿sí? Tienen acceso a toda la información que tiene el registro. O sea, vos pones un número de catastro, podéis ver la matrícula, la ubicación, la georreferenciación, la foto satelital, los metros edificados, el valor fiscal, todo. ¿Quién es el propietario? Los gravámenes, porque se puede ver la matrícula directamente. Pero, la parcelaria. Soraya, pero en realidad determinadas personas pueden acceder, supongo, o profesionales de determinadas profesiones que lo necesitan para el ejercicio justamente profesional. Bueno, Paula, espera que, déjame que los presente. No es abierto. Porque no, hay mucha gente acá que por ahí son colegas o alumnos. Paula Alfonso es la directora del registro de la propiedad de Mendoza. Bueno, ahora continúa, Paula, si querés, pero... No, que lo que estoy diciendo es que seguramente, Soraya, vos le das esa posibilidad con de clave de usuario y de acceso a esos datos, pero a personas de determinadas profesiones que lo necesitan para su ejercicio profesional o a organismos públicos. No es un dato abierto al ciudadano común, me parece, claro. Seguramente. Es un dato abierto, o sea, digamos, ¿quiénes se suscriben? Todos los profesionales, sí, la mayoría está suscripto. Los bancos privados están suscriptos, las inmobiliarias están suscriptas, los gestores están suscriptos, y claro, pero vos le exigís que acrediten esas circunstancias cuando lo inscribís. Claro, cuando vos lo inscribís, le exigís que te acredite ciertas circunstancias y en definitiva te está acreditando el interés legítimo. Por eso le estás dando el acceso. Si no, no se lo daría. No, estarían cometiendo, digamos, existiendo las leyes de fondo que existen, estarían cometiendo un delito. Claro, porque no es un dato abierto. Claro, porque el registro es abierto para que tiene un interés legítimo. Es un dato que se brinda a determinadas personas que previamente por ley ya acreditaron y ya se presume su interés legítimo. Como los bancos, la FIP, los escribanos, quien sea. Exacto. Pero como bien dice Paula, no es un dato abierto, porque el dato abierto es un dato para cualquiera que lo necesite y que no tenga que acreditar nada, ni interés legítimo. Quiere el dato porque lo quiere, así, nada más, lo quiero porque lo quiero, ni siquiera porque lo necesito, ni nada. Claro. La mayoría de las provincias, bueno, lo sabemos todos los que estamos vinculados al registral, sus leyes locales, sus leyes provinciales establecen presunciones de interés legítimo. Y dentro de esas presunciones, bueno, como vos decías, tenés a los abogados, los escribanos, los bancos, los corredores inmobiliarios, etcétera. Pero como bien vos decís, no es abierto, a ver, si yo quiero ubicar lo que es abierto, digo abierto con interés legítimo, o sea que en realidad lo que estoy planteando es que tenés que tener interés legítimo para poder acceder, concreto. No le demos más vuelta al tema, ¿no? Claro, sí, seguro. Podríamos decir, si querés, que sería un dato abierto de... Te tildaste. Determinadas personas. Eso que lo dice la ley. Lo dijiste. Porque, por ejemplo, en Córdoba, que tienen todo, que han reformado la 5771 y el artículo 31, y quienes tienen una ley de simplificación del Estado. Sí, lo que hicieron es poner un mejor gobierno electrónico, un mejor gobierno digital, dar todos los informes digitales, toda la publicidad, certificado de informe, todo, pero a determinadas personas, no a cualquiera. No a cualquiera. Le dieron un código de acceso, llamarle C1, C2, C3, lo que quiera. Y una clave para que acceda. Pero nada, tiene que estar legítimo. Pero eso de abierto no tiene nada. No tiene nada. Es verdad. Fue planteado de esa forma como abierto, pero en realidad no es abierto a cualquiera. No, porque yo me confundí
también, y llamé a Córdoba y le pregunté, y me dijeron que las claves C1, C2, no sé qué, bueno, clave informática para cada uno, pero en definitiva le siguen pidiendo el interés legítimo de cada persona, que acredite el interés y qué personas están determinadas. ¿Sabes cuál fue la apertura de ellos? El artículo 31 de la ley 5771 del Código, que antes restringía la información solo a los escribanos y abogados y entidades oficiales. Y ahora abrieron, ahora quitaron eso. O sea, puede ir Noemí 10, que no es ni identidad oficial ni nada, acredito el interés legítimo, que para qué necesito conocer, que soy una propiedad en La Falda, Córdoba, y pongo mi código de acreditación, digo que la quiero para comprar, para, no sé, para presentar como garantía en una tarjeta de crédito, lo que sea, me la dan la información. O sea, ellos lo que abrieron el espectro de personas a quienes brindan legitimadas, pero de ninguna manera es un dato abierto. No te confundas, así como los planetarios de la reunión de directores no es de ninguna manera. El dato es siempre cerrado y siempre de consumo de uso privado, porque si no tenía que haber empezado reformando la 17801. Exactamente. Vaya, que es la que te pide cuando lo han explicado, han dicho ciudadanos nivel 2. No sé si querés que les lea el artículo 31, que lo tengo acá, porque justo lo he estado estudiando. Dice, se considera que tiene, de la 5771, se considera que tiene interés legítimo en consultar la información registral toda persona humana o jurídica, previa identificación y expresión de motivos, que se registrarán conforme establezca la Dirección General, la que puede restringir el acceso a ciertos datos en resguardo de intereses o derechos individuales o de incidencia colectiva. Lo que pasa es que ellos tienen distintos niveles de ciudadano, porque tienen unas bases de datos muy importantes del Poder Ejecutivo, y por lo que nos explicaron a nosotros, y como que vos necesitas haberte registrado y tener un nivel de registración muy alto, con el cual tenés que haber dado mucha información tuya para poder recién, cuando tenés ese nivel 2, acceder al registro inmobiliario. Por lo menos eso fue lo que nos explicaron. Claro, claro, pero lo esencial es que el 31 te exigía la identificación y el interés legítimo, con la expresión de motivo, que es como cualquier ley de las nuestras, vieja de provincia. Y el artículo 9, la 10.618, que es la ley de simplificación de la administración pública, ya no te exige eso, ya no te exige nada, no te exige... Bueno, guarda, porque es una entrada para abrir la información, que entonces, ¿cuál va a ser la acreditación del interés legítimo? No del interés propio, ¿cómo lo entienden? ¿Del interés mío? No. La que diga al usuario, el del nivel 2 pero o entonces, o lo que sea. Ahí todos los organismos están interconectados. Patricia, ahí en Córdoba están todos los organismos interconectados, Una cosa son los organismos interconectados, de organismo a organismo. Y esa ley y otra es el particular. A ver, Noemí, porque yo hay algo que no entiendo de esto. El particular, sin ser abogado, escribano o lo que fuera, puede acceder a necesitar una información del registro, por ejemplo, el interés de comprar una vivienda, y pasa a determinados niveles que brinda la información de la propia persona, pero no necesita ser profesional que esté involucrado en la materia. Entonces es abierto eso. Patricia, escucha. No, quizá lo mejor. Porque te pide el interés legítimo, tenés que acreditar para qué querés. Para que yo digo que lo quiero comprar. No, está bien lo que dice Patricia. Patricia lo que apunta es razonable, o sea, Córdoba ha producido una apertura. Quizá lo mejor no es una apertura sin motivo, es decir, a ver, quiero ingresar porque quiero ingresar, no. Lo que hace el registro, a lo mejor te coloca determinadas exigencias. ¿Para qué? Para que vos vayas ingresando paulativamente, pero te está controlando. Es decir, el interés legítimo que nosotros conocemos, hablar de una profesión determinada o de una función determinada cuando se trata de los bancos, de los organismos públicos,
es una valla de contención importante, pero acá yo lo que veo es que no avanzaron un paso. Quizá lo mejor no sea la política de datos abiertos, como vos explicabas, Noemí, pero es un paso adelante, con una restricción que te la pone el registro. Bueno, gente, pero Miguel, el tema con una cosa, yo no estoy de acuerdo, porque si te pide ya la identificación del usuario, ya no es un dato abierto. Y si te pide para qué querés el dato, ya no es un dato abierto. Lo que me parece a mí, tendría que decirlo Gabriel Fuster o alguno que conozca más de dentro el registro, lo que me parece que antes lo tenían muy cerrado. Y ahora lo abrieron un poco y no tienen la nómina como las viejas leyes que te dicen el Estado, los bancos, los escribanos, los abogados, el fisco, qué sé yo, esa nómina. Bueno, pero es un paso, como decía Miguel, es un paso muy importante que puede llevar a un gobierno abierto, porque vos cuando para acceder tenés que ser abogado, escribano, qué sé yo, y tu colegio te avala porque tenés que estar matriculado, en el caso nuestro, tenés que estar matriculado y tenés un colegio que avala que yo soy profesional, y para acceder al registro tengo un usuario que está avalado entre mi colegio y el registro, da determinada seguridad mi accionar, y si yo a su vez con la información que pido hago cualquier cosa, ya me tienen en el medio identificada y puedo llegar a tener muchísimos problemas si yo hago, con esa información hago cosas que no debo. En Córdoba, por lo que decís, no tenés esa seguridad de aval, más allá de que tengas que seguir determinados pasos y no sea el gobierno abierto que explicaste. Pero es un paso, como decía Miguel. Es un paso que deja abierto que cualquier persona... Coincido, Patricia, coincido. Lo que pasa es que me parece que ellos estaban muy atrás y muy cerrados, y ahora abrieron. Es como... Eso que decís a mí también es verdad. Estaban muy atrasados. Entonces, bueno, yo les agradezco la presencia a todos. Hemos quedado 13. No me gusta el número ese en realidad, pero somos 13. Es mi número de la suerte. ¿Cómo? Es mi número de la suerte. Bueno, el mío también, porque yo nací un martes 13, fíjate vos. Mira. Veo que realmente el tema en realidad da para mucho más, pero les comento, 2 horas que estamos conectados y bueno, el tema fue muy interesante, nos ha dejado pensando, Noemí, lo ha desmenuzado y lo ha tratado, nos ha mostrado un pantallazo muy importante sobre los registros en el mundo y bueno, quizá a lo mejor cuando la convoquemos dentro de un año a lo mejor nos muestre uno o más registros por los viajes que por ahí pueden llegar a realizar, ¿no? Bueno, me alegro. Sí, Miguel, te pido un favor, no prolongues muchos años, porque a mi edad no tenemos tantos años. Yo también. No te hagas problema. Mirá, mirá lo que es Paulita, jovencita, Julieta. Los más chicos seguramente nos deben estar escuchando, pero Lucía, hay algo Paula, que es muy importante. Todo este tema, este estudio, esta discusión, estas charlas que tenemos, son lo que de alguna manera no nos hacen ver justamente los años que uno tiene. Y al contrario, uno está siempre tratando de estar actualizado, charlarlo, pero charlarlo bien, como lo hemos charlado hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno. Muchas gracias. Agradezco a todos, agradezco Soraya, Patricia, Paula, hay otra Paula que no recuerdo
si sos alumna mía de alguna carrera. Ah, me parecía. ¿En dónde? ¿En dónde estás? En UCA, doctor. En la UCA. Un gusto que estés. Bueno, a Darío, que lo tengo también en la UNR. Bueno, Julieta, creo que también estás, ¿no? Pero has estado presente. Yo trabajo con la doctora Díez en el registro, con la doctora Raquel Chaco. Por eso te veía cara conocida entonces. Porque Julieta es jefa del Departamento de Títulos Judiciales y Títulos Administrativos. Claro. Muy buena legisladora. En la reunión nacional. Sí, estuvimos. Ah, viste, tengo memoria, tengo mucha, bueno, Marcia, y muchos más. Marcia, Vicky, de San Juan, Marcia que está saludando. Victoria, sí, son registradores inmuebles. Los otros son queridos amigos, a los cuales estamos muy agradecidos la paciencia y el tiempo para escuchar este tema que no deja de ser moderno y polémico a la vez, muy polémico. Estuviste muy bien, te felicito, muchas gracias, Noemí, y bueno, nos estamos viendo con vos, Noemí, seguramente. Un beso a todos, cuídense. Ustedes. Gracias a todos. Que tengan un buen descanso. Bueno, igualmente, hasta pronto. Cuídense. Chao.